Bienvenidos a mi canal de Agricultura Orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. ¿Te han dicho que tienes insuficiencia renal y que pronto necesitarás diálisis y no sabes qué hacer? No te preocupes más. Este video es para ti. El cuerpo humano es un organismo que funciona en armonía. Ningún órgano funciona por separado de los otros. Si un órgano empieza a fallar, va a desencadenar diferentes problemas en todo el cuerpo. Podemos llevar un modelo de recuperación para lograr restaurar los riñones, y solo tú y nadie más que tú puede lograrlo con disciplina y dedicación para recuperar el funcionamiento de los riñones. Y lo primero que debemos de saber es qué causa que los riñones dejen de funcionar. ¿Por qué años atrás funcionaban bien y ahora ya no? Por eso debemos de saber que son dos causas que provocan la insuficiencia renal. Uno es la glucosa alta y la otra causa que lo provoca es cuando el sistema nervioso se activa, cuando el ser humano se encuentra en una situación de peligro, que le llamamos sistema nervioso simpático, y es lo que te voy a mostrar a continuación. Entonces podemos tomar diferentes tipos de tés o infusiones que nos ayuden a limpiar el colesterol en sangre, a bajar los niveles de glucosa en sangre, o medicamentos que te haya prescrito tu doctor. Entonces, ¿por qué no se soluciona este problema? Que es a nivel mundial. Y es sencillo identificar el problema. Ningún tratamiento funciona porque no dejamos de comer todos esos alimentos que disparan los niveles de glucosa. Y por eso el daño a los riñones no para. El daño al sistema nervioso. O tenemos presión alta. Y se desencadena un desorden en nuestro cuerpo que nos va llevando lentamente a la muerte. Y la solución es fácil y sencilla. Elimina todos los alimentos que contengan harina, como pan, bolillos, teleras, pan blanco, pan dulce, galletas, pasteles, pastas, tortillas de harina y también tortillas de maíz. Azúcares en todas sus presentaciones, refrescos, jugos enlatados, caramelos, todo tipo de endulzantes y también los sustitutos. Jarabe de maíz, miel, néctar de agave, azúcar invertido, jarabe de maple, miel de arce, melaza, azúcar de palma. Lo que debemos entender es que todos los alimentos con harinas y azúcares nos provocan esta enfermedad silenciosa, que nos damos cuenta cuando el daño es grave, cuando todo empieza a fallar al mismo tiempo. Sube la presión arterial, hay proteína en la orina, hinchazón de los pies, tobillos, manos, problemas de la vista, aumenta la necesidad de orinar, tienen que aplicarte insulina, hay confusión, dificultad para concentrarse, falta de aliento, pérdida de apetito, náuseas, vómito, picazón y cansancio, todo al mismo tiempo. Y con solo eliminar estos alimentos, se detiene la destrucción. Entonces, este elevado nivel de glucosa, que se transforma en ácido láctico, es el causante de romper, de quemar los riñones. Por eso, en un análisis de orina, el doctor puede ver qué cantidad de proteína hay.
La proteína no es la causa de la destrucción, sino que indica que se está fugando porque tiene daño los riñones. Y la cantidad que indica si es baja o alta nos está demostrando el bajo o grave daño que ya tienen los riñones. Y también empieza la ansiedad. Los niveles de estrés suben porque ahora sabes que puedes morir. Te vas a deprimir y esto complica aún más la recuperación. Pero este es el camino correcto para empezar a sanar de todas las enfermedades que provocan los niveles altos de glucosa. Y una vez que se ha frenado esta destrucción, el cuerpo es capaz de regenerarse. Y si lo ayudamos con las infusiones que ayudan a limpiar los órganos, empezamos a mejorar la salud. La glucosa es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Esta proviene de los alimentos que comemos. Es la principal fuente de energía. La sangre lleva la glucosa a todas las células del cuerpo para ser usada como energía. Y la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre. Con el tiempo esto puede causar serios problemas. Y, desde luego, aunque una persona no tenga diabetes, también puede tener problemas de salud si el azúcar en su sangre está o muy bajo o muy alto. La glucosa es el azúcar que procede de los alimentos que comemos y también se forma y se almacena dentro del cuerpo. Es la principal fuente de energía de las células de nuestro cuerpo y se transporta a todos y a cada una de las células a través del torrente sanguíneo. Hiperglucemia es la palabra médica que se usa para referirse a concentraciones altas de azúcar en sangre. La hiperglucemia ocurre cuando el cuerpo no puede fabricar insulina o bien cuando no responde adecuadamente a la insulina. El cuerpo necesita insulina para que la glucosa contenida en la sangre pueda entrar en las células del cuerpo, que la utiliza como fuente de energía. En las personas que han desarrollado una diabetes, la glucosa se acumula en la sangre y provoca una hiperglucemia. Tener demasiada azúcar en la sangre durante largos periodos de tiempo puede causar problemas de salud graves si no se trata. La hiperglucemia puede dañar los vasos sanguíneos que llevan sangre a todos los órganos vitales, lo que puede incrementar el riesgo de enfermedades de corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas de la vista, problemas neurológicos. No soy médico, no soy doctor. Puedes hacerlo o no hacerlo, es tu decisión y eres responsable de tu vida. Te comparto lo que sé, los conocimientos que adquirimos en los pueblos con los abuelos, la tía, los vecinos, con las personas mayores, lo que observamos y aprendemos de grandes médicos y naturistas. Mi nombre es Pablo Cuevas y no estás solo, y con disciplina y dedicación vamos a salir de estas enfermedades. Prepara esta infusión de cebolla con perejil, con limón, que son de lo mejor. Este es un remedio ideal para aliviar los síntomas de los problemas renales, como las infecciones de orina, los cálculos en los riñones o la retención de líquidos. Todos estos infusiones y tés que te estoy compartiendo son ideales para la insuficiencia renal. Espero te sirva esta información que te estoy compartiendo. Espero tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, que con gusto voy a responder. Esta es una parte muy importante para empezar el proceso de recuperación de nuestros riñones. Vienen otros videos donde te voy a seguir compartiendo. Hay mucha información, es muy poquito tiempo, 8 minutos para compartirte todo, pero lo voy a hacer con gusto. Pues eso es todo por el momento. Nos estamos viendo en los siguientes videos.